Hola, ¿cómo están? Vamos a tomar la clase de hoy a través de un video que vamos a tratar como tema el artículo, el ensayo y el informe. Este PPT ustedes lo tienen en la plataforma, por lo tanto podrán estarlo también revisando en cualquier momento. Vamos a definir un acto escritural, que es el texto, como el texto es cualquier mensaje, ya sea oral, escrito o visual, que use como medio el código escrito o el visual y se pueda decodificar. Para los términos de la clase, eso es lo que nosotros vamos a definir como texto. Así que un texto es cualquier contenido que use como medio la palabra o la imagen y pueda ser decodificado. Al tener un texto escrito, cuando vayamos a escribir un texto, él debe tener una estructura y es importante que aprendamos a organizar esa estructura de manera que no improvisemos el texto, sino que él sea producto de un acto mental pensado. Podemos decir que se llamará texto el espacio escrito que tenga un inicio, un desarrollo y cierre, y que sea entendible la intención y que haya una estructuración de recursos, de manera que la intención no quede a la forma de la improvisación. Cuando nosotros planificamos el texto que vamos a escribir, debemos organizarlo. Esto implica que debe llevar un título y ese título puede ser modificado a través de la redacción. Sin embargo, lo importante es que él se mantenga desde el principio y que el contenido que vamos a desarrollar lo contenga todo. En cuanto a la intención y a sus implicaciones, nosotros debemos saber para qué escribimos un texto, con qué intención lo vamos a hacer. Y eso a su vez nos va a llevar a nosotros a emplear una serie de recursos que nos van a ayudar a que la estructura goce de credibilidad y de veracidad. Un texto que no es creíble no se lee, no sirve. Un texto que no cuente con una estructura veritiva, es decir, que tenga o maneje la verdad, tampoco funciona. El autor debe saber que dicho texto debe tener estas cualidades en su estructura organizativa. Por lo tanto, él debe saber para qué quiere escribir y qué recursos lo van a ayudar a él a escribir. De igual manera, el autor debe tener una posición clara frente al tema que va a tratar. Eso le va a dar a él las bases de la autoridad para poder desplazarse en el texto redactando de manera coherente. Vamos a ver entonces qué es un artículo. Podemos definirlo como el texto que enfoca una realidad a través de un proceso investigativo o explicativo o analítico, también puede acercarse a través de una descripción para la construcción del acontecer de ese fenómeno que estoy dando a la luz como un artículo. Así que cuando yo voy a escribir un artículo, yo debo saber que voy a acercarme a ese artículo porque ya llevo un proceso investigativo que me ha ayudado a armarlo, o yo voy a explicar un hecho, o voy a analizarlo, o voy a describir un hecho, y yo voy a decirle al lector cómo acontece él según lo que yo he logrado hacer. El título del artículo debe ser claro, debe ser preciso y debe tener los temas o palabras necesarias para que el lector lo entienda. A través del título, el lector va a querer acercarse al tema o no, o lo desecha, porque pues si es un título sugerente, atrayente, la persona va a querer entrar a la lectura. El contenido que va a desarrollar ese título debe estar cumplido en el texto.
Si usted hace una promesa de título y no lo desarrolla en su totalidad, usted te está faltando a la verdad de ese texto, por lo tanto, su texto va a ser inservible. Es decir, no va a gozar de una característica de credibilidad. Entonces, el título es importante porque es el principal índice semántico de coherencia. Significa que uno toma el título y no lo suelta durante toda la redacción del texto, porque si lo suelta, el artículo se va por donde él quiera. No, el título tiene que darle coherencia a todo el texto y es importante que uno se mantenga en el título y no lo suelte a la mitad y no escriba todo lo que dice el título que iba a tratar. Ni tampoco debe quedarse tan corto que no esté la promesa que usted le hizo al lector de lo que iba a ver en el artículo. Así que es muy importante que el título se planifique, se analice, se determine todos los temas que él contiene para desarrollarlos en el contenido del artículo o del ensayo que uno vaya a desarrollar. La introducción es una parte importante del artículo y, como expresábamos, el artículo tiene una ortodoxa, una estructura clara y uniforme. Tiene su título, el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio involucra lo que se llama la introducción. El desarrollo es el contenido que usted organiza para desarrollar, para mostrar el tema que usted ha elegido. Y el cierre son las conclusiones o recomendaciones producto del análisis, del estudio, de la investigación que se ha hecho con respecto al tema. Veamos específicamente qué es la introducción. La introducción, como su nombre lo dice, es la apertura al tema, lo presenta, explica en qué va a consistir el trabajo que se ha hecho, debe llevar el objetivo principal de ese artículo por el cual pues se ha hecho y que está muy relacionado con la intención del artículo. También señala en una o dos oraciones el problema principal que se va a analizar o se va a describir o se va a investigar. Igualmente, la introducción dice los temas y subtemas, o los temas principalmente, los subtemas que serán tratados y desarrollados en el contenido. Así que la introducción juega un papel importante para que el lector sepa de qué se trata. Así que la operación semántica más importante que se lleva a cabo cuando vamos a redactar un artículo es que esté claramente definido la introducción, el cuerpo y la conclusión. A eso lo llamamos la hipocodificación del artículo, que permite distinguir estos niveles con claridad. Un lector maduro sabe dónde está la introducción, debe estar al principio, sabe cuándo termina, debe tener el desarrollo y pues generar al final la conclusión y, si es necesario, la recomendación. La hipercodificación en el artículo involucra ya lo que es la coherencia global del texto y nos permite entenderlo a través del código o lenguaje que ha usado el autor de ese artículo. Trataremos entonces el tema ahora del ensayo. El ensayo es un acto escritural que da cuenta de una interacción investigativa, de la creación o el conocimiento que tiene el autor acerca de un tema que él va a proponer. El ensayo es la interpretación entonces de un fenómeno a través de un proceso inferencial explicativo, ya sea de carácter objetivo o subjetivo, del acontecer de ese fenómeno que el autor ha seleccionado para darlo a conocer. ¿Por qué es un proceso inferencial? Porque es una creación mental del autor.
él a través de su propio conocimiento, de su propia experiencia, él va a producir, va a generar el devenir de ese fenómeno. Él ya lo conoce, su estructura, su posición, él ya tiene ese fenómeno claro y por lo tanto puede proponerlo a otro. El ensayo es una construcción propia, nueva del autor que lo propone. Así que vamos a ver el ensayo y las operaciones semánticas que él requiere para su desarrollo. Vamos a hablar en un momentito de la estructura del ensayo, que no es tan rígida como la del artículo, y en cuanto a que digo rígida, es porque la ortodoxa del artículo es clara, tiene su inicio, su introducción, su desarrollo y su cierre. Él sigue eso. Acá en el ensayo, el autor se enfoca en el desarrollo. Sobre todo, el desarrollo es el fuerte del ensayo. Puede carecer incluso de introducción, aunque en el área académica nosotros siempre solicitamos pues que los estudiantes hagan su pequeña introducción, introduzcan a los lectores en el tema, pero no es necesariamente obligatorio tener una introducción en un ensayo. Así que podemos decir pues que el ensayo es ese escrito que hace una relación personalizada de la construcción de la realidad que tiene el autor acerca de un fenómeno. Por eso decimos que es un discurso interpretativo, porque ese fenómeno ya ha pasado por un proceso inferencial en el que el autor de ese ensayo ya ha logrado darle su propia caracterización. El ensayo entonces tiene operaciones semánticas claves como la designación, porque como es un fenómeno propio de la creación del autor, él tiene que designarlo, él tiene que mostrarle a los demás cómo es, y esa operación semántica que consiste en una definición clara se llama designación. También tiene la operación semántica de la manifestación, que es cómo es su devenir, cómo es su desarrollo, cómo las partes de las que se compone ese fenómeno, el autor, que ha sido el creador de ese ensayo, es el que nos las tiene que dar. Y la significación, que es la operación semántica mediante la cual el autor teje toda la estructura de sentido que tiene ese ensayo. La propuesta del título es una interpretación personal que hace el autor con respecto a un fenómeno al que él se ha acercado. En el artículo, la realidad ya está. El autor se acerca a esa realidad para analizarla, para describirla, para investigarla. En el ensayo, el autor crea la realidad de ese fenómeno. Por ejemplo, cuando se va a elaborar el título, él va a hacer una propuesta novedosa. Por ejemplo, los valores éticos en la empresa, utopía o realidad. Yo no sé de qué va a tratar ese tema, pero el autor piensa que los valores éticos, eso no funciona, o de pronto sí se dan en la realidad. El título del ensayo, al igual que el del artículo, es importante que la promesa que se le hace al lector realmente se cumpla. El título en el ensayo se formula como una propuesta de interpretación personal, una investigación personal basada en un fenómeno organizado desde la perspectiva del autor, en un análisis de su propia perspectiva. Entonces, por ejemplo, unos títulos que pudieran funcionar como promesas para ensayo, este primero, los valores éticos en la empresa, utopía o realidad. El autor tiene que designar el fenómeno, él tiene que decir por qué que se cumplan los valores éticos en la empresa actual. Es un sueño, es algo inalcanzable o es una realidad. Él tiene que ir designando
tiene que ir definiendo y tiene que significar su propuesta. Otro título, por ejemplo, el gerente líder con metas nuevas y caminos propios, va a despertar una definición nueva de gerente que puede hacer el mismo autor, organizándolo desde su particular punto de vista. El otro título, comunícate, no importa cómo, pero comunícate, también es una propuesta que le hace, puede hacer el autor para que las personas, sin importar la forma como se comunica, lo haga, pero que no deje de comunicarse. Para él es lo más importante. Iría en contra de una teoría que dice que hay que comunicarse con formalidad, toda una teoría. Aquí pues hay diferentes títulos para que vean los ejemplos de cómo se haría una propuesta personalizada para organizar un título. Este último que dice la vida, una promesa riesgosa, involucra que el autor lo vea desde una perspectiva, puede ser psicológica, puede ser amorosa, puede ser una perspectiva que él sienta que acercarse a la vida desde esa forma involucra un riesgo. Entonces, si le vamos a poner al ensayo una introducción igual, debe servir para que el lector que va a acercarse al ensayo entienda de qué se va a hablar. La introducción también explica el tema, debe reseñar la intención o para qué está haciendo el ensayo y señalar desde el principio a través de una operación que puede ser de significación el problema que él va a analizar y señalar una estructura. Eso es lo que cumple la introducción, ya sea de un ensayo, de un artículo, incluso hasta de un informe. La introducción trabaja siempre igual si uno la va a hacer. Entonces, la estructura del ensayo definitivamente pues se basa en aclararle el fenómeno al lector para que él sepa cómo es su devenir, cómo él piensa ese fenómeno y contar con la serie de recursos que hacen que la estructura del ensayo también tenga la credibilidad, porque aunque el fenómeno sea visto desde la perspectiva personal del autor, tiene que gozar de credibilidad, de veracidad, tiene que organizarlo para enganchar la lectura y que sea atractiva. Por ejemplo, si el autor comienza con una pregunta retórica y dice, las empresas panameñas trabajan basadas en valores éticos en relación al tema que ya habíamos visto antes, y él se contesta decididamente no. La mayoría de las empresas primero se forman alrededor de una motivación financiera que la mayor parte de las veces nulifica la ética. Ese enfoque es del autor, Él tiene esa perspectiva y tiene que hacérmela entender a mí y él tiene que hacérmela creíble a mí y él usará sus recursos, usará las citas, buscará información que me haga creíble a mí su perspectiva. Por ejemplo, acá ante una pregunta retórica, ¿por qué los jóvenes usan nuevas palabras aunque el diccionario no las haya incorporado? Eso con relación al tema, por ejemplo, de no importa cómo te comuniques, pero comunícate. Si responde a esa pregunta y dice que los jóvenes adaptan el lenguaje a sus necesidades e irrumpen las normas lingüísticas y que eso no importa, lo importante es que se comuniquen, entonces el autor tiene esa firme convicción y de allí él parte para hacer afirmaciones rotundas acerca de su perspectiva. Entonces, el ensayo plantea preguntas que el autor mismo se resuelve y esas preguntas las hace para motivar a pensar y desarrollar la teoría que él tiene acerca de la nueva perspectiva. Así que los argumentos se proponen para que el proceso de persuasión
ocurra en la mente del lector y él se enganche con el argumento que propone el autor. Aquí hay una serie de argumentos a la pregunta. Me motiva a pensar en una hipótesis y a generar entonces una nueva teoría, y el autor, aquí hay una serie de ejemplos que ustedes pueden ir leyendo para que ustedes vean pues los diferentes argumentos que pudiera usar alguien que está interesado en analizar el tema de la comunicación entre los jóvenes. El desarrollo en el ensayo involucra pues que yo desarrolle la teoría que yo tengo acerca de X tema y vaya argumentando, presentando citas, haciendo acertos semióticos. Un acerto semiótico lo defino como una afirmación rotunda que hace alguien que cree que su teoría se fundamenta en eso. Una afirmación producto de su análisis o de su experiencia. No necesariamente tiene que ser una afirmación basada en lo científico, pues su capacidad de análisis o su experiencia le dicen que esa es la respuesta y él tiene su teoría con sus argumentos. Así que para desarrollar el ensayo yo presento el tema, elaboro mi teoría y la voy argumentando para que el lector tenga ese proceso mental de enganche semántico con mi propuesta también. El ensayo desarrolla, además de las operaciones semánticas, también desarrolla operaciones intelectuales como la descripción, la comparación